sustitución. Hemos visto con los lenguajes regulares, las gramáticas regulares, los autómatas finitos, también acá se puede demostrar que hay una equivalencia entre estos tres conceptos. O sea, lenguajes independientes del contexto, gramática independiente del contexto, autómata de pila. Es decir, una gramática independiente del contexto, como hemos visto, genera lenguajes independientes del contexto. Bueno, también puede generar lenguajes regulares. A partir del lenguaje se puede diseñar la gramática mediante estrategias que hemos visto. También se puede diseñar a partir del lenguaje el autómata. Por lo tanto, ahí estamos viendo que al haber estrategias para pasar de un concepto a otro, son equivalentes. Pero un poquito para cerrar esto, porque acabamos de ver cómo se puede plantear el autómata a partir de la gramática, entonces para cerrar este círculo de equivalencias entre estos conceptos, vamos a ver, repito, así muy a nivel conceptual, cómo se puede a partir del autómata diseñar la gramática. Ahí vamos a tener también la simulación como ayuda, aunque este tema no lo vamos a abordar en la práctica, porque bueno, hemos priorizado los otros temas que son más importantes, pero si ustedes indagan en el JFLAP, tiene el mecanismo de obtención de la gramática a partir del autómata, ¿no? Bueno, la idea, como dice acá, se basa en el funcionamiento que tiene el autómata, ¿no? Yo voy a ir un poquito avanzando y voy a ir un poco al mecanismo, básicamente, ¿no? Al formalismo del... Bueno, el autómata para empezar, lo vamos a ir viendo, disculpen que pase, lo vamos a ir viendo con el ejemplo, ¿no? Bien. Para empezar, el modelo podría estar en el formato que queramos, pero cuando vamos a trabajar con una herramienta como el JFLAP tiene pequeñas exigencias. Fíjense en que el JFLAP, la exigencia es que el modelo esté respetando la forma normal de Chomsky con estado final. En cambio, como contraposición, para que tengan otra visión también del mecanismo, para que no piensen que eso es algo que necesariamente tenga que cumplirse para poder resolver el problema, acá nosotros en el material hemos planteado al revés, que el criterio de aceptación sea por pila vacía. Y vamos a ver que la gramática que se obtiene es una gramática que prácticamente está en el formato de Greibach. ¿Sí? Bien. Entonces, el modelo que podría ser este ejemplo de uno de los lenguajes que hemos visto, el lenguaje este muy sencillo, a la n, b a la n, nada más que acá estoy suponiendo n mayor o igual que 1.
De tal manera que diseñado a partir del lenguaje, el modelo resultante es este. ¿Sí? Porque la estrategia es por cada A, inclusive inicialmente, acá estoy suponiendo Z como símbolo inicial de la pila, cargamos una A mayúscula. Una vez que ya empezamos, bueno, saco A y pongo 2A, de tal manera que la estrategia es por cada A poner una A en la pila, de tal forma que cuando empiezo a leer las B, empiezo a sacar las A, no cargo nada, y obviamente en algún momento con este lazo sigo sacando las A por cada B y voy a llegar al final de cadena, que acá lo estoy poniendo en forma explícita, podría haber puesto también en forma implícita. Saco el símbolo inicial y ahí termina leyendo completamente la secuencia y la pila vacía, por lo tanto se cumple en esta transición la condición de aceptación. Bueno, ese es el funcionamiento del modelo. Bien, si yo parto de este modelo y quiero construir la gramática, o sea, supongamos que yo tenga el modelo, que yo lo haya diseñado al modelo, que en muchos casos puede resultar más fácil que plantear la gramática. ¿Sí? Porque en definitiva el modelo es el modelo de un algoritmo que reconoce un patrón. Bien, ¿cómo procedemos? Bueno, ahí, sin entrar en muchos detalles, que sí está explicado acá, después lo pueden ver con detenimiento, vamos a considerar como un concepto de funcionamiento del autómata que, si ustedes observan, en todo momento el autómata está leyendo algo, sacando algo de la pila, ¿sí? Y pasando a otro estado, puede ser el mismo, puede ser otro, pero en definitiva el objetivo del modelo con pila vacía es mediante esas acciones de ir leyendo, sacando y metiendo en la pila, tiene que terminar leyendo toda la secuencia y sacando todos los símbolos de la pila. De tal manera que se considera que las ternas en general, estado, símbolo que se saca y estado al que se llega, esa terna constituida por un estado actual, por el símbolo que se saca y por un estado al que se transiciona, va a representar el resultado de todos esos movimientos que hace el autómata para terminar aceptando la secuencia. Y esas ternas van a representar los no terminales de la gramática. Y vamos a suponer que el símbolo inicial de la pila es el axioma. Los terminales obviamente van a ser los símbolos del alfabeto de entrada, así que eso no hay problema. Bien. Ahora, cuando queremos empezar a diseñar las reglas, porque ya sabemos entonces cuáles son los no terminales, que son todas las ternas posibles, y sabemos cuál es el axioma, ahora tenemos que plantear las reglas. Y las reglas, hay dos pautas. La primera tiene que ver con las reglas iniciales a partir del axioma. A partir del axioma se plantea reglas que tienen esta forma. Esta nomenclatura corchete, un estado, un símbolo de la pila y otro estado, es una nomenclatura que representa todo esto, un solo no terminal. ¿Sí? Es una nomenclatura.
Bien, entonces acá lo que tenemos es una regla de redenominación, porque todo esto sería un no terminal. Y hay que hacer tantas reglas como estados tenga el autómata. Porque para cada P, para cada estado, yo tengo que plantear la terna estado inicial, símbolo inicial y cada estado. O sea que si el autómata tiene 2 estados, voy a tener 2 reglas iniciales. Si tiene 5 estados, voy a tener 5 reglas iniciales. Es muy fácil si lo vemos así como una receta. Puede ser mucho más complicado entenderlo, eso sí, pero la receta no es tan difícil. Bueno, en la segunda pauta, que es un poquito más compleja, requiere de muchas combinaciones y por lo tanto este algoritmo genera muchas reglas innecesarias. ¿Eso qué quiere decir? Que después de terminar el diseño de la gramática, tenemos que hacer una limpieza y van a ver que el 80% de las reglas se termina eliminando. Pero, ¿cuál es la ventaja? Es que es muy fácil implementar este algoritmo, a pesar de que se obtienen muchas reglas que después, en un segundo, digamos, recorrido, se la saca y listo, ¿no? Bueno, ¿cómo se construye el resto de las reglas? Fíjense que vamos a suponer dentro de las transiciones una transición genérica, ¿sí? Donde pasamos de Q leyendo T y sacando X, pasamos a R y cargamos en general una secuencia de K símbolos que eventualmente puede ser vacía, ¿no? O sea, puede ser también K igual a 0, o sea, tener lambda. Así que esa sería una transición genérica. QTX y transiciono a R cargando esta secuencia Y en la pila. Entonces, partiendo de esa transición genérica, o sea, para todas las transiciones, vamos a tener que construir reglas con este formato. Y este formato consiste en plantear una terna con el estado de partida. Fíjense en que Q es el estado de partida de la transición, X es el símbolo que se saca, T es el símbolo que se lee, R es el estado nuevo, cada uno de los Y son los símbolos que se meten en la pila en esa transición, que en el caso de ser vacío, todo esto se anula y me queda T solito. ¿Y qué serían los R1, R2, RK-1? Bueno, ahí es donde está tal vez lo engorroso, porque los R sub K van a ser todos los estados del autómata. Por lo tanto, si yo tengo 2 estados, voy a tener que considerar cada uno de los estados y cada combinación de acuerdo a la longitud de la secuencia. Ahí es donde está un poquito engorroso el algoritmo. Pero lo veamos con el ejemplo. Fíjense que acá tengo 2 estados. Si ustedes observan las 2 primeras reglas, acá yo lo llamé Z para respetar la simbología del símbolo inicial de la pila, pero después lo convierto a S para que quede más acorde a lo que nosotros venimos usando. Pero bueno, ese sería el axioma. Estas son las 2 reglas que dijimos, de acuerdo a la pauta 1, ¿sí?
Bien. Y después empezamos a aplicar esta pauta 2 para las reglas que tienen lambda, que son las más fáciles, porque las que tienen lambda se anula todo esto y me queda t. Así que en este caso es la regla Q0A Q1 B, Q1A Q1 B. Fíjense en que Q0A Q1 B, de esta transición. Q1 a Q1 sería esta transición B, y también Q1 Q1 con Z y el símbolo de final de cadena, que por simplicidad directamente yo he puesto lambda, porque ese símbolo de final de cadena para lo único que sirve es para el final de la cadena, valga la redundancia. No es un símbolo del alfabeto, así que directamente lo reemplazo acá por lambda, ¿sí? Va a ser una regla de borrado directamente, ¿sí? Porque ese símbolo lo único que me marca es el final de la cadena. Bueno, las otras reglas que estamos viendo acá son todas las combinaciones. Si ustedes observan, acá tenemos estas dos reglas que no tienen vacío, ¿sí? Que serían los Y1, Y2, etcétera, nada más que acá son dos, por suerte. Como son dos y tenemos dos estados, resultan 4 reglas para cada transición. Resultan 4 reglas para cada transición. 4 para Z, 4 para A, y todas tienen el A adelante porque las dos reglas leen A, ¿sí? Bueno, si ustedes siguen un poquito la consigna, se hace bastante entendible y por suerte la herramienta JFlap lo resuelve, nada más que tiene algunos requisitos como que hay que ponerle un estado final, pero eso no es ningún problema, ¿no? Bien. Por supuesto, una vez que uno la plantea con esta nomenclatura extraña, se puede pasar poniéndole a cada terna un nombre. Yo empecé poniéndole a esta S, a esta le puse a esta B, y así cada vez que aparecía una nueva le puse una letra nueva, y resultan todas estas reglas que ya es un poco más entendible, ¿no? Bien, todas las que están marcadas con rojo son innecesarias. No vamos a entrar a analizar eso porque ya lo vimos, ya sabemos cómo limpiar una gramática. Y cuando yo elimino esas reglas, resulta que también se simplifica esta, porque al eliminar esta regla de redenominación, esta regla pasa para acá, y como es la única regla sobre B, también B desaparece. Y en definitiva, queda simplificada la gramática y queda en el formato de Greifach. Y esa es la gramática que, si ustedes se fijan en la gramática para este lenguaje, que ya la hemos visto varias veces, esa es la gramática del patrón A a la N, B a la N, con N mayor o igual que 1. ¿Sí? O sea que a partir del modelo hemos llegado a una gramática que genera ese patrón. Las otras propiedades son las que tenemos enunciadas acá, ¿sí? Todo lenguaje de tipo 2 se puede describir con los diagramas de sintaxis, se puede describir con los árboles, se puede representar con un autómata, en fin, todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Las gramáticas se las puede construir a partir de todas estas operaciones, y lo que sí mostramos acá, que es una pequeña demostración de por qué la intersección no se puede usar, porque en general no da como resultado un leak. Si yo intersecto dos leak, no da como resultado un leak en general. Y también el complemento, ¿sí? Bien, y por último, así como hemos visto un lema de bombeo para lenguajes regulares, que me sirve para ponerle un límite a los lenguajes regulares, para saber hasta dónde
tienen capacidad los lenguajes regulares. También hay un lema pumping para lenguajes independientes del contexto. ¿Sí? Ahí tenemos el enunciado, es muy similar en cuanto a que todo lenguaje de tipo 2, ¿sí?, para una longitud de palabra mayor que un determinado valor, que siempre podemos suponer un valor cualquiera, se puede dividir esa secuencia. ¿Se acuerdan que para los lenguajes regulares era en 3 partes? Acá se puede dividir en 5 partes. Con la propiedad de que las 2 partes del medio, lo que acá yo llamo B y Y, se pueden repetir en la misma cantidad y la secuencia resultante sigue perteneciendo al lenguaje. Bueno, pequeños detalles son que B y Y no pueden ser las 2 vacías, puede ser una vacía pero la otra no, y viceversa, ¿sí? Y que la longitud de I puede ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien. No vamos a demostrarlo, aunque no es muy complicado, pero no queremos abundar en esa teorización, pero sí tienen acá un ejemplo claro de aplicación de este lema, justamente para demostrar que A a la N, B a la N, C a la N no es un link, ¿sí? Después ustedes lo verán al ejemplo. Para eso sirve fundamentalmente este lema, para demostrar cuando un lenguaje no es independiente del contexto, ¿sí?